Vamos al encuentro de, como les decía, vamos a estar en la mañana de hoy tocando algunos puntos acerca de la ley de urgente consideración. En un ratito nada más, integrantes del Frente Sindical León Duarte, esos integrantes de sindicatos estatales de AUTE y de ANCAP, van a andar por aquí. Pero tengo el gustazo enorme de saludar a Gustavo González, secretario general de la FUCBAN. ¿Cómo andás, Gustavo? Un abrazo grande, ¿cómo andás? ¿Por dónde se muy bien, muy bien. ¿Por dónde se lo encuentra? En este momento llegué a la sede de FUCBAN. ¿Cómo está la sede de FUCBAN? ¿Está retomando las actividades? Ya hace unos días que están, digamos... Sí, el miércoles tuvimos un multitudinario plenario. He visto algunas fotos impresionantes, ¿eh? Sí, nos quedó chica la sede. La verdad, muy interesante, el ánimo de la gente. Interesante porque, bueno, por los tiempos que se avecinan nos pareció muy rescatable que se haya colmado la federación para repensar estos tiempos. Pero hablando de repensar estos tiempos, la federación emitió hace unos días un comunicado, ya en más de una oportunidad ha venido pronunciándose, tú como secretario general, la FUCBAN en algunas instancias, pero ahora, bueno, una comunicación formal a propósito de este anteproyecto de ley de urgente consideración que se va a presentar en el Parlamento una vez que asuma el gobierno que fue elegido en noviembre. Vamos a meternos un poquito en esta ley, que toca algunos aspectos del tema vivienda propiamente dicho, pero la federación a la cual tú estás representando no ha tenido jamás una actitud corporativista, sino que al contrario ha estado pensando siempre en los intereses del pueblo uruguayo. Y esta ley toca muchos otros aspectos que no tienen que ver con la vivienda, pero sí tienen que ver con nuestro pueblo. Y a propósito de eso que queremos charlar contigo acerca de esta ley. Bueno, como tú decís, te lo voy a dividir en dos partes. Una parte lo que toca la vivienda y otro la concepción del colectivo de FUCBAN sobre el proyecto en general. Bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Con respecto a la vivienda, hay un primer aspecto que es que ni siquiera menciona a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Es decir, en los 400 y tantos artículos no aparecemos. ¿Y por qué nos preocupa el no aparecer? Bueno, primero porque hay tres ejes que colocan como centrales de la ley. Uno primero, que es un calco de las recomendaciones del Consenso de Washington, pero un calco realmente, que se trata de darle la propiedad a las compañeras y los compañeros que viven en asentamientos irregulares. Esto es una engaña pichanga, dijera mi abuela. Es decir, imagínate la gente que está en un asentamiento, le dice, mirá, ahora vas a ser propietario, pero en realidad lo que esconde, y está con meridiana claridad escrito por el Consenso de Washington, que asesora al FMI y al Banco Mundial, es incorporar a la ciudad informal a la formalidad del mercado. Entonces, vos vas a seguir viviendo en la misma vivienda precaria que tenés, pero vas a tener una escritura y con eso te van a incorporar a todos los costos que tiene el mercado formal. Por lo tanto, si tú no vas a poder, ¿cierto? Bueno, te vas a tener que ir. Esto es lo primero. Y lo segundo es que es una forma de decir, bueno, ahora ya no tenemos asentamientos irregulares, ahora son todos propietarios. Esta infamia está planteada ahí. Y vuelvo a repetir, es un calco del Consenso de Washington. Lo segundo es que se van a dar desalojos express. Ayer leía que la propia Cámara de Inmobiliaria dice, bueno, yo no voy, nuestra gente, es decir, los propietarios, difícilmente den el alquiler a una persona sin garantía, que es lo que plantea esta ley. Pero aquel que la diera, en caso de no cumplir el inquilino en 5 días, está desalojado. En 5 días, ¿cierto? Es decir, van a transformar el inquilinato nacional en lo que hoy serán muchas, tristemente, pensiones. No pagaste, en 5 días te saco. El tercer elemento es que le van a sacar la R a MEVIR. Ahora el MEVIR va a ser también urbano. Y esto es una idea que acuña Luis Alberto Lacalle, el padre del que será el futuro presidente de nuestro país, desde cuando él era presidente, que quiso impulsar para opacar al cooperativismo de vivienda, colocar el invento del MEVIR urbano en las ciudades. Por lo tanto, esto es altamente preocupante. Nosotros creemos que aquí hay un engaño solapado, muy bien escrito, que la gente puede comprar
Es decir, ¿comprar en qué sentido? Un inquilino dice, mira, ahora no me van a pedir garantía. Qué bueno. Lo que no dicen es que en 5 días lo saca si no cumple. Igual que el que lamentablemente tenga que vivir en un asentamiento irregular. Entonces, FUBAN coloca la alerta en estos temas. Y que no estemos un programa como el cooperativismo de vivienda en nada considerado en esta ley de urgente consideración, también nos llama la atención. Por el otro lado, ¿para quién es esta ley? Bueno, esta ley es para favorecer al capital abiertamente en todos sus artículos. Y lo voy a explicar por qué. Cuando uno dice que van a recortar el derecho de huelga, que van a amparar al carnero, en última instancia también lo dicen, ¿cierto? Y yo, al único carnero que respeto, que nunca lo conocí, es aquel que cuando los trabajadores van a la huelga y conquistan algo, él cuando se conquistó no lo recibe. Pero lamentablemente nunca conocí un carnero de esos. Lo otro es el tema de los piquetes. ¿Qué son los piquetes? ¿Cierto? Cuando los trabajadores obstaculizan el tránsito, atentan contra la democracia. Pero cuando tenemos carnaval, el desfile de carnaval, que es una fiesta nacional, hay que cortar el tránsito. Cuando hay desfile de modelo en la Rambla de Punta del Este, hay que cortar el tránsito. ¿Cierto? Entonces, en realidad es una ley represiva. Aquí son conscientes de que va a haber un ajuste en regla desde el punto de vista económico en toda la región, porque Uruguay no se va a salvar de el temblor que tiene el capital en estos momentos. Si uno ve las declaraciones del G7, ¿cierto? O lee las editoriales, que ni quiero nombrar, del semanario que representa la burguesía en este país, se da cuenta que le están diciendo al futuro presidente, acá viejo hay que apretar porque viene mal la cosa. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, considero que es una ley como anillo al dedo para el capital, que bajo el verso de la seguridad que les dio mucho rédito electoral, se cuela la represión al movimiento popular. Entonces, en ese marco nosotros consideramos que es momento de discutir en profundidad, de que nadie se quede con la palabra nuestra solamente, sino que estudien en profundidad y que el Parlamento Nacional, ¿cierto?, cuando tenga esta ley arriba de la mesa, que ya tiene mayoría como para aprobarla, bueno, esté rodeado de una impresionante movilización popular. Nosotros estamos, en estos días, hemos recibido con beneplácito de muchos sindicatos por nuestros comunicados, obviamente que nos vamos a comunicar con los compañeros del PICNT, de los cuales ya hemos tenido una llamada. Aquí es momento de estructurar nuevamente un fuerte frente social que pare esta ofensiva. ¿Por qué es de urgente consideración? Porque son conscientes que tienen que poner la aplanadora en el primer año, que es cuando cualquier gobierno goza de buena salud, ¿cierto? Como son conscientes que van a estar desgastados dentro de un tiempo por la situación que va a vivir el país, ¿cierto? En ese marco la ponen como el buque insignia esta ley. Lo otro que también nosotros tenemos que ver es que, y el oyente tiene que saber, esté sindicalizado o no, el que tiene 8 horas, el que cobró el aguinaldo, el que cobró el salario vacacional, el que cobró todas las conquistas del movimiento obrero, tiene que saber que se consiguieron con huelgas, ¿cierto? Que la huelga es una herramienta fundamental del movimiento obrero. Pero además, en la ley dicen que van a poder declarar huelgas políticas. ¿Y quién la va a poder declarar? ¿Qué es una huelga política? El Poder Ejecutivo. Entonces, realmente preocupa. El otro día con un colega de ustedes estaba hablando en una radio y me decía, bueno, pero ustedes no se están apresurando. Y yo le decía, sí que nos apresuramos, porque es una ley apresurada, ¿cierto? Y lo otro que me decían es que estamos yendo contra la legitimidad del voto. Porque, bueno, ganó una mayoría. No, no estamos yendo contra la legitimidad de un voto. Macron ganó por mayoría también. Piñera ganó por mayoría. Sin embargo, tienen a los dos países hechos leñas y con unas movilizaciones populares impresionantes. Entonces aquí lo que hay que fortalecer son las organizaciones populares, tenemos que ser claros en el tema, contundentes y unir fuerzas. Cuando tú hablas de aplicar ciertas recetas, a veces se habla un poco a veces sobreentendidos algunas situaciones, ¿no? Estoy pensando cuando tú hablas del consenso de Washington,
Mucha gente de pronto no conoce lo que fueron aquellas recomendaciones para que países, digamos, como los nuestros, los que habitualmente ellos tienen como sus patios traseros, bueno, tomen determinados rumbos económicos. Digo, para entender un poco lo que a veces cuando a veces un militante o un dirigente sindical, un dirigente del movimiento cooperativo como tú, habla de que hay determinadas propuestas de algunos gobernantes es aplicar recetas de los bancos mundiales, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de lo que es el consenso de Washington, ¿no? Exactamente, el que nace en el año 89, se reafirma en el 96, y junto al G7, el G7, que es el grupo de los poderosos del mundo, aplauden esta receta. Pero yo, si me permitís un minuto, sí. te voy a leer lo que dice el consenso de Washington. A ver. En uno de sus artículos, en el decálogo, dice: el papel del Estado debe reducirse entonces a eliminar cualquier tipo de obstáculo que afecte el accionar del mercado. Una de las propuestas centrales es desarrollar el derecho de propiedad entre los pobres. Esto está en consonancia directa y se recomienda redefinir y hacer accesible al conjunto de la sociedad los derechos de propiedad. ¿No te suena igual? ¿No te suena igual? Bueno, y yo te agradezco que me hayas hecho la pregunta, porque como tú decís, habemos quienes nos preocupamos y estamos permanentemente en esto, pero no toda la gente tiene esas posibilidades. Entonces, viste, cuando apareció la ley, la leímos, la estudiamos y vimos esto, y después dicen que se reúnen con asesores y que discuten acá en Uruguay, todas mentiras, calcan estas cuestiones. Pero si querés te digo algo más. Sí. ¿Qué dicen? ¿No? A ver. Por ejemplo, dice: por otra parte, el BID y la Universidad de Harvard promocionan los beneficios de la regularización y la entrega de títulos de propiedad para combatir la pobreza en la favela brasileña, las gallampas chilenas, los asentamientos irregulares, las villas miserias. Y en el año 96, los organismos multilaterales deben seguir elaborando su línea de acción a imponer a los gobiernos. En el documento titulado Las ciudades en transición, dicen con meridiana claridad lo siguiente: estos programas deben operacionalizar la focalización social y espacial del gasto público, atacar el emergente más visible, el asentamiento ilegal, y regular, y escuchen esto, o subnormal. Esto asegurará el éxito en la reducción de la pobreza, lo cual a su vez aporta en la reducción del conflicto potencial o real que la existencia de la pobreza humana acarrea, con el consiguiente impacto positivo en la gobernabilidad. Viejas recetas de Harvard, de Chicago. Sí. Sí. Estoy pensando también, aparte, bueno, además de esto que estás tú contando. El único trabajo que tuvieron fue traducirla. Claro. Sí. La andanada de recomendaciones, que no son recomendaciones porque son presiones realmente y muy fuertes. Estoy pensando también las que provenían las que provienen aún desde la OIT también, en otra área, ¿no? Exacto. En este caso para frenar lo que es un avance sindical y todo lo que tiene que ver con retasear derechos adquiridos y sobre todo, bueno, fogonear para que la lucha sea más tenue, digamos, haya ese matrimonio que existe y que pretenden que exista, ¿no? Entonces, por eso es la preocupación de FUCBAN, por eso es la alerta al conjunto de la población, y bueno, en eso estamos, por eso sacamos este comunicado. Estamos muy contentos con la altísima participación del miércoles pasado, que como te digo, Marcelo, quedó chica la sede de FUCBAN, y esto quiere decir que la gente el activismo comienza a ver la realidad y la ofensiva que se viene. Y que no hagan discursos, que no digan que esto y que se hace por... Además hay otra cosa. Las últimas declaraciones de algunos representantes del oficialismo son de terror.
Esto que dijeron que porque vos tengas un print, creo que le dicen, yo no sé ni el nombre, o un tatuaje, podés ser un bandido. Esto es brutal. Yo creo que ni Mussolini se animaba a decir. Bueno, pero es brutal. O sea que por tu cara podés ser o no, o por cómo te vistas. ¿No escucharon nunca los consejos de los abuelos? Mijito, el hábito no hace al monje. Claro, sí. No, es brutal. Es mucho más grave, es mucho más grave la situación. Es mucho más grave porque... Dice, claro, que se la banquen. Voy a reprimir y que se la banquen. No, es muy delicado este tema. Yo creo que Manini está ganando muchos adeptos ideológicamente que nunca imaginé. Sí. Sin duda, entonces, sin duda alguna. Muy bien, entonces es esto lo que teníamos para decirles. Sí, Gustavo, yo realmente repito y te reitero lo de la participación, de lo que vi por lo pronto en las tomas fotográficas de ese encuentro de cooperativistas, atendiéndonos a su vez que estamos en una época en la cual estamos de vacaciones y que le cuesta mucho al uruguayo por cómo somos culturalmente, ¿no? De ser partícipes en actividades en colectivo, salvo que sea un baile o salvo que sea un fútbol en la playa, pero para actividades de este tipo nos cuesta mucho y bueno, realmente quedé muy sorprendido de esa participación, una vez más. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo y vamos a estar más que alertas y atentos a lo que pueda estar ocurriendo y sobre todo lo que pueda llegar a afectar al movimiento cooperativo de vivienda. O sea que estos micrófonos van a estar siempre abiertos y capaz que algunos creen que se han apurado, otros pueden llegar a pensar, recién ahora la están viendo, mirá que esto viene hace rato. Para mí que se quedaron un poco dormidos. Vio cómo es la vida, es dialéctica la cosa. Claro. Bueno, Marcelo, yo te agradezco mucho y como siempre estamos a las órdenes y agradecerte el espacio que siempre nos brinda Amargueando. Abrazo fuerte. Gustavo González participó, charló con nosotros aquí en la Rueda de Amargueando, aquí en la 1410.